porque es un poquito largo y no creo que nos dé chance de que podamos verlo todo con mucho detalle. Entonces hoy vamos a empezar con la ontogenia de linfocitos B. Y recuerden ustedes que los linfocitos B, bueno, vamos a tratar de reconocer los marcadores, ¿verdad? De los linfocitos B. Déjenme que hoy están entrando sus compañeros. Y vamos a entender, ¿verdad?, cómo funciona el receptor del linfocito B y la diferencia entre la selección positiva y negativa. Y esto les va a servir mucho para entender más adelante lo que vamos a ver del complejo mayor de histocompatibilidad en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces es muy importante que vayan revisando también el tema en los libros para que ustedes pues, puedan ampliar un poco más el conocimiento que a grandes rasgos estamos tratando de realizar. Entonces, vean, cuando hablamos de ontogenia estamos hablando del origen, ¿verdad? Cómo se originan estos linfocitos B. Y todos se originan, como ya vimos en clases anteriores, de una célula madre pluripotencial que tiene que recibir ciertos estímulos, ¿verdad? Como el ácido hialurónico en el CD44, que es el receptor de esa célula, de las células del estroma de la médula ósea, para que ésta empiece a hacer sus cambios a nivel nuclear, ¿verdad? Y empiece a producir, que se empiece a transcribir ese ADN genómico y empiece a producir proteínas que van a ir siendo expresadas en la superficie de la célula. Entonces, como vemos aquí, la primera diapositiva, en el primer recuadro tenemos entonces la célula madre pluripotencial que presenta estos receptores. Recuerden que estos receptores son proteínas de superficie que la identifican en el paso de maduración o diferenciación en algunas otras ocasiones. Entonces tenemos que esta célula presenta el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que la vamos a ver en una clase más adelante. Los receptores CD10, 19 y 38, que vean ustedes, y a medida que va a ir madurando, algunos van a ir apareciendo y van a ir desapareciendo otros, porque esa es la reorganización genética que se está llevando a nivel nuclear. La célula pasa de una célula madre pluripotencial, después de haber recibido los estímulos, a una célula protemprana. Esta célula protemprana se caracteriza porque además de que siempre va a mantener el complejo mayor de histocompatibilidad, como ven ustedes, aparecen otros receptores como el CD45. Y vean ustedes que aparecen estos que se llaman DJ, inmunoglobulina humana. Perdón, esto se refiere, ¿verdad?, a el rearreglo genético que se está haciendo para el receptor que va a ser el receptor final del linfocito B. Luego pasa, ¿verdad?, sigue la maduración y pasa con la célula Probet tardía. La célula Probet tardía, entonces ya va a encontrar más rearreglos genéticos. Esta D significa diversidad, esta J de unión y la B de variabilidad. Entonces ya ven ustedes que tenemos, ¿verdad?, tres genes que están reorganizando, que van a ir formando el receptor del linfocito B. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se siguen estimulando, ¿verdad?, estas células. La interleucina 17 produce que esta siga reordenándose y siga su paso a la célula previa. La célula previa se llama así porque ya tiene un pre-receptor del linfocito B. Este sí implica receptor de células B o linfocitos B. Este pre-receptor, ¿verdad?, ya tiene también otras moléculas como el CD79. Estas van a entendernos a nosotros, nos van a hacer entender que la célula ya se encuentra en un estado previo, que significa que ya está a un paso de empezar el desarrollo del receptor del linfocito B. Aquí también vemos otra particularidad y es que aparece esta cadena conocida como MIR. Esta cadena nos va a llevar al receptor MIR, que es muy parecido a la IgM, que vamos a ver en la siguiente clase de los anticuerpos. Y hay reorganización entonces de cadenas variables y de cadenas de unión. Luego pasa entonces a la célula B inmadura. La célula B inmadura, como ven ustedes, si seguimos viendo aquí, aparecen unos receptores y desaparecen otros.
Entonces vamos a ir viendo que aquí aparece el CD20 que no estaba en las anteriores. Esto también nos sirve para caracterizar en qué estadio se encuentra esa célula de maduración. Me dirán, ¿para qué es importante eso? Porque me tengo que aprender eso. Pues les cuento que esta maduración nos sirve, por ejemplo, cuando hay enfermedades linfocitarias de los linfocitos B, en las que hay leucemia, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces las leucemias se caracterizan de diferentes maneras dependiendo del estadio de la célula en ese momento. Entonces podemos decir exactamente cuál es el problema de la célula por los receptores que ya tiene, en qué estadio se encuentra y cómo podemos hacer que esto mejore, ¿no? Luego, vean ustedes que ya en la célula B inmadura ya tenemos el BCR prácticamente completo, ya está el CD79, que es el correceptor del receptor del linfocito B, y luego pasa a tener esta cadena NU, pasa a generar una proteína en la membrana anclada a la superficie como la IgM. IgM significa inmunoglobulina NU, ¿no? Entonces, esta cadena NU, que es pesada, ya se expresa en la superficie una inmunoglobulina que no se va a secretar, ¿verdad? Sino que queda anclada a la superficie y que le va a servir al linfocito B para reconocer también a antígenos extraños. Y tenemos aquí la célula B madura. La célula B madura ya presenta, además de IgM en su superficie, la IgD en su superficie. Entonces vamos a tener que una célula B madura se caracteriza porque tiene la IgD, la IgM anclada a su superficie, el receptor del linfocito B y el CD79 que es el correceptor del linfocito B. Si vemos aquí más abajo en esta misma diapositiva, tenemos aquí la célula, el linfocito B, este será el receptor del linfocito B y este es el correceptor, el CD79, que está dividido por dos cadenas, alfa y beta. Y vean ustedes que así se encuentran entonces todos los otros que vimos aquí, ¿verdad? Anclados a la superficie del linfocito B. Entonces, con esto nosotros podemos caracterizar el estadio, ¿verdad? En que se encuentra el linfocito por si hay algún problema con ellos. Así lo vemos, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos en el laboratorio las células? ¿Verdad? El linfocito B tiene un número muy grande porque tiene razón de ser, ¿no? Ellos hacen una gran cantidad de arreglos, miren, solo en el desarrollo del linfocito B hace grandes arreglos. Y cuando eso se transforma en células plasmáticas, también recuerden ustedes que producen una gran cantidad de anticuerpos. Entonces, ¿de dónde proviene el linfocito B? Pues de médula ósea, ¿no? Y para que no se les olvide, se llaman bones, ¿verdad? Aunque fueron por la bolsa de Fabricio, pero para que no se les olvide de dónde se originan los linfocitos B. Ahora, los linfocitos B tienen que pasar también un examencito para saber que ya están bien maduros y que no van a provocar problemas, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como selección negativa y positiva. Por supuesto, negativa será cuando se tendrá que eliminar y positiva cuando ellos continúan su trabajo correctamente. Entonces, primero los tenemos en médula ósea y ahí ellos se están desarrollando y se maduran, ¿no? Todo eso ocurre en médula ósea. Entonces, ahí empiezan a ponerse en contacto con antígeno propio de superficie. Les contaba yo que también a los receptores de nuestras propias células se les puede conocer como antígeno, ¿no? Entonces, los linfocitos B que ya han madurado en médula ósea, entonces entran en contacto con las células que están de hecho ahí también en médula ósea, que se están desarrollando, que ya se han desarrollado. Entonces, antígeno de superficie propio, y si ellos reconocen el antígeno de superficie propio como algo extraño, o sea que si se quedan unidos ahí, entonces lo que va a ocurrir es que esta célula va a morir, ¿no? Y también si reconocen antígeno propio, pero solubles, ¿verdad? Que podrían ser proteínas, que podrían ser quimioquinas, linfocinas, etcétera, ¿no? Si reconocen entonces eso como extraño, o sea, se mantiene unido a ese antígeno que es propio, entonces ellos pasan a un estado inactivo y continúan su trayectoria. Recuerden que de médula ósea pasan a los órganos linfoides periféricos. Entonces, si él no ha reconocido el antígeno propio particular ni soluble, entonces migra hacia la periferia. Cuando migra a la periferia, entonces también empieza a hacer otra evaluación.
Entonces, si mira la periferia, o sea, los órganos linfoides secundarios, digamos, a los ganglios, etcétera, y ahí vuelve y ahí, aunque haya pasado el primer examen, ¿verdad? Reconoce antígeno particulado propio, entonces se le induce a la apoptosis y a eso se le conoce como deleción clonal. Ese clon del linfocito va a ser eliminado. Y lo mismo ocurre si reconoce antígeno soluble. Lo que va a ocurrir no es que se va a inducir en ese momento la apoptosis, sino que va a quedar en un estado anérgico, que significa que no va a servir para nada, va a andar deambulando ahí, pero no va a funcionar. Va a cumplir su vida media, que son alrededor de 3 semanas, 21 días, y luego va a morir. Y va a ser eliminado, ¿verdad?, con las vías normales de eliminación del organismo. Entonces vamos a empezar a ver ahora el repertorio de los receptores de los linfocitos B y la organización de genes que tienen para que ese receptor se desarrolle. Para eso entonces tenemos que ver algunos conceptos importantes de los receptores. Los receptores, al igual que los anticuerpos, como lo ven ustedes aquí, tienen esta forma de Y. Esta parte de acá abajo, ¿verdad? Es la que está anclada a la superficie, unida a la célula en la membrana celular. Y esto tiene regiones variables que ven en colores anaranjados, perdón. Y en este verdecito son las regiones constantes. Entonces, tenemos cadenas pesadas y cadenas livianas. Entonces, tenemos nosotros que esto C significa región constante liviana, región constante pesada, de pesado en inglés, ¿no? Entonces, tenemos constante liviana, que es esta zona de aquí, constante pesada, que son estas de aquí, y que tenemos entonces región 2 y 3. Y esta es la forma que tienen los receptores y también los anticuerpos. Vean ustedes que en esta región que estoy marcando, no sé si están viendo mi cursor. Solo mi manito. Ok, gracias. Entonces, en esta zona que estoy marcando, que es la región variable, ya sea de las cadenas pesadas o de las cadenas livianas, vamos a tener la parte más variable de todo ese anticuerpo. ¿Por qué? Porque digamos que esta es la zona que se une al antígeno. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Como esta es una proteína, entonces aquí nosotros tenemos la región, las regiones variables de la proteína que tienen regiones amino terminal y carboxilo terminal. Esta imagen que ustedes ven a la derecha es la hipervariabilidad que tienen, ¿verdad?, cuando ellas se enfrenten a un antígeno. Entonces vemos que estas son un ensayo que se hizo con proteínas de un mieloma, ¿verdad?, y anticuerpos contra ese mieloma, y entonces nos dimos cuenta que, vean ustedes, estos son residuos de la variabilidad que ellos presentan, ¿verdad?, en diferentes aspectos. Y dentro de la región variable, que es esta siempre de aquí, dentro de la región variable hay regiones hipervariables. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Estos son los residuos que van variando, ¿verdad?, a medida que va madurando o que la afinidad va aumentando de esos anticuerpos. ¿Qué significa? Que entre más contacto tenga el anticuerpo con el antígeno, en este caso el receptor con el antígeno, entonces va a ser más afín porque está como cogiéndolo mejor, ¿no? Lo está agarrando mejor con su manito. Entonces, hay dos teorías que definen el origen de la diversidad de estos anticuerpos. Uno es por definición diversidad, que significa repertorio, que son todos los anticuerpos específicos que un organismo es capaz de expresar. ¿Qué significa? Que a medida que ustedes entren en contacto con diferentes antígenos en toda su vida, entonces van a tener un anticuerpo para cada parte de ese antígeno que fue reconocido. Recuerden que no todos los antígenos de superficie o ya degradados de un organismo o de una sustancia son inmunógenos, ¿no? Recuerden que por eso incluso en las vacunas uno tiene que buscar aquellos proteínas que sean inmunógenos o aquellos sustancias que puedan producir una respuesta inmune a largo plazo o específica, ¿no? Entonces, hay dos teorías, la teoría de la línea germinal, en la que nosotros ya lo tenemos codificado en nuestro genoma, y la teoría de mutación somática, que es la que ocurre
por la variabilidad cuando entran en contacto con el antígeno. Entonces, estos son los genes que nosotros tenemos en la línea germinal. Entonces, vamos a reconocer estos genes que recuerden que no solo los receptores, sino también los anticuerpos tienen esta misma estructura. Los genes se encuentran en diferentes cromosomas, como ven. Las cadenas pesadas de ese receptor están en el cromosoma 14 y las cadenas ligeras están en el cromosoma 2, algunas, y en el cromosoma 22, otras. ¿Cómo están formadas esas cadenas pesadas? Vean ustedes, están formadas por genes de variabilidad, por genes de diversidad, por genes de unión y por genes constantes. Entonces, la unión de esta o la unión diversa que puede haber entre todos estos genes, entonces es lo que provoca que haya una gran cantidad de variabilidad en la línea germinal, o sea, codificada en nuestro genoma. A estas cadenas pesadas se le unen cadenas ligeras para formar ese receptor. Esas cadenas ligeras también tienen genes de variabilidad, de unión y constantes. Vean ustedes que las cadenas ligeras no tienen genes de diversidad. Y las cadenas ligeras son kappa o son lambda, pero no son las dos al mismo tiempo en un mismo receptor o en un mismo anticuerpo. Entonces, el anticuerpo puede tener cadenas pesadas con genes de variabilidad, diversidad, unión y constante, y a esas se le van a unir cadenas ligeras con genes de variabilidad, de unión y constante. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de más o menos cuántos diversidad genética tenemos nosotros, vemos que las cadenas pesadas, H de pesado en inglés, tenemos genes de diversidad, variabilidad, diversidad, unión y constantes, y tenemos alrededor de 50 de variabilidad, 30 de diversidad, 6 de unión y alrededor de 9 constantes. Eso nos da un potencial de diversidad de 9.000 diferentes combinaciones que podemos tener solo con las cadenas pesadas. Ahora imagínense que con las cadenas ligeras tenemos 40 de variabilidad, 5 de unión y una constante para el caso de las capas, y esto nos da 200 de diversidad. Y en el caso de las lambdas nos da 270. Ahora, si nosotros multiplicamos esta diversidad de las cadenas pesadas unidas con las livianas, entonces esta diversidad aumenta, ¿no? Si alguien quisiera hacer el cálculo, se daría cuenta de que solo genéticamente tenemos una gran cantidad de combinaciones que podríamos tener para diferentes tipos de receptores y anticuerpos que puedan coger al antígeno. Y de ahí, entonces, tenemos algunos ejemplos de cómo esto puede ocurrir o cómo ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se originan? Porque hay genes múltiples de variabilidad. Y entonces, hagamos este ejercicio solo para que ustedes vean cómo cambian. Recuerden que los genes de la cadena pesada son BJ y las uniones de la cadena ligeras son BJ. Dígame, ¿alguien tiene una consulta? Me parece que alguien habló. No sé si tiene una consulta. Entonces, se imaginan que estos son, ustedes recuerden que nuestros genes están codificados en tripletes, que son bases nitrogenadas que dan entonces la lectura de la transcripción para la producción al final y la traducción de proteínas. Entonces, cuando nos basta, se unen, ¿verdad?, estos tripletes y se traducen en el ribosoma produciendo estos aminoácidos que terminan generando las proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros agarramos genes de diversidad y agarramos este triplete, entonces, y lo unimos con regiones de diversidad y de unión y agarramos este otro triplete, entonces tendríamos al final dos aminoácidos conocidos como prolina y triptófano, que luego esos aminoácidos forman péptidos y finalmente proteínas, ¿no? Dependiendo de la longitud de esos péptidos. Pero esta sería la primera recombinación que hubiéramos si se escoge al azar estos dos. Vean ustedes si hacemos otra escogencia y escogemos los primeros 4 y los unimos con los últimos 2 de la otra región. Vean ustedes que la secuencia ya cambia. Tal vez el primer aminoácido siga siendo prolina, pero el siguiente aminoácido codifica para arginina. Y si hacemos otra combinación y agarramos los primeros 5 genes de variabilidad y agarramos el último de diversidad o de unión, entonces vean ustedes que también cambia, ¿verdad? Sigue cambiando. Y lo que tenemos ahora son 2
aminoácidos de prolina. Entonces, con un cambio que tengamos, vean ustedes cómo va cambiando la proteína. Entonces, esta proteína es diferente a esta que a esta, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en las que nosotros logramos tener esa gran diversidad de receptores de los linfocitos B, así como de sus anticuerpos. Hay diversidad en las uniones también, recuerden que hay genes de unión, ¿no? Y también pueden haber inserciones en la región N. ¿Y esto qué significa? Aminoácidos que no codificaban en la línea germinal, pero que por estas inserciones, que de hecho son mutaciones, ¿verdad? Nosotros podemos tener nuevas secuencias. Aquí está el ejemplo. Esta es la inserción de la región M. Entonces, que tenemos los genes de diversidad y unión, se rompe, ¿verdad? La enzima encargada de esta ruptura es la deoxinucleotidasa terminal transferasa. Y entonces ocurre que se une, imagínense, en esta región que no codificada en nuestro genoma, pero que se inserta ahí una mutación genómica. Y entonces ya, por supuesto, la secuencia va a cambiar. Y entonces me va a producir a mí otra proteína. ¿Y esto con qué fin? ¿Verdad? Con el fin de que haya una alta variabilidad. Ay, ya no me regresa. Bueno, voy a regresar, porque ya no me regresa. Además de que tenemos esta inserción en la región N, también tenemos mutaciones somáticas. Estas mutaciones somáticas tienen que ver, entonces, ay, me manda donde no sé qué le pasa a la presentación. Estas mutaciones somáticas tienen que ver con la afinidad con la que se está trabajando ese receptor, con el antígeno. Entonces, recuerden ustedes que vemos que cada receptor tiene su antígeno, así como la de cerradura y llave de las enzimas, ¿no? Déjenme encontrar lo que les quiero enseñar, porque no están funcionando las opciones de movimiento en la presentación. La mutación somática. Aquí está. Esta es para que nosotros podamos ver la mutación somática y cómo esto va cambiando con el tiempo a medida que el anticuerpo, el receptor, va reconociendo el antígeno. Entonces, ¿qué significa? Los CDRs son los regiones hipervariables de esos anticuerpos, las que estaban en anaranjadito en la diapositiva. Y podemos tener CDR1, CDR2 y CDR3. Entonces, vean ustedes que la mutación son esos puntitos que aparecen ahí, ¿verdad? Que no estaban codificados en la línea germinal. Entonces, al día 7, nosotros estas son de las cadenas pesadas y estas son de las cadenas ligeras. Al día 7 de la respuesta primaria, o sea, del primer encuentro con el antígeno, vemos nosotros que ya empiezan a haber mutaciones en las cadenas pesadas que van a hacerlo más afín al antígeno. Lo mismo va a ocurrir con las cadenas ligeras. También van a haber mutaciones en las regiones hipervariables, que son las que entran en contacto con el antígeno. Al día 14, vean ustedes que estas mutaciones aumentan. ¿Qué significa? Que a medida que nosotros vamos exponiéndonos al antígeno, entonces las mutaciones van aumentando y eso significa que el anticuerpo o el receptor se está haciendo más afín al antígeno que ha encontrado. Para el día 21 ya tenemos nosotros acumulada una gran cantidad de mutaciones, que significa que él ya está más maduro. Es la elaboración de la afinidad. La afinidad entonces nos puede dar a que tengamos una afinidad desde 10 a la 4 hasta 10 a la 10. Y entonces eso significa que al día 21 yo ya tengo anticuerpos más afines que en el día 7, ¿verdad? Cuando se empezaron a producir los anticuerpos. No sé si tienen una pregunta hasta el momento. Vamos a regresar entonces. La mutación somática se lleva a cabo entonces ya por el estímulo en contacto con el antígeno. Tenemos muchas asociaciones combinatoriales y multiespecificidad. Entonces, vean que el origen de los clones de los linfocitos T
o B se debe a esta misma situación, ¿verdad? Porque el linfocito T también va a tener receptores de T, que es la última clase que vamos a ver para este parcial. Pues tenemos múltiples genes de variabilidad, diversidad y unión de las cadenas pesadas, y tenemos múltiples genes de variabilidad y de unión de las cadenas ligeras. Tenemos recombinación de los genes de la región variable, ¿verdad? Que esta ya sería una recombinación somática. Tenemos inserción en la región N, que es algo que no estaba codificado en nuestro genoma, pero que se inserta ahí. Y tenemos asociaciones combinatoriales. Así más o menos nosotros tendríamos una diversidad de 10 a la 13 clonos, ¿verdad? De linfocitos que podríamos tener que se desarrollen para algún antígeno. Entonces, estos son los linfocitos bebés, que significa que no han conocido nada que no sea propio, ¿verdad? Entonces, reconocen a un patógeno o un antígeno extraño en el receptor. El receptor, de hecho, es el que entra en contacto con ese patógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al entrar en contacto con el patógeno, el linfocito, entonces, va a recibir las señales que se van a ir al núcleo para que se clone. ¿Qué significa que se clone? Que va a ser dos células idénticas que reconocieron este antígeno. Al reconocer ese antígeno, entonces, se van a clonar varias veces, cada célula va a producir dos hijas. Un grupo de ellas, alrededor del 75%, se va a ir un poquito más de repente, se va a transformar en células plasmáticas que van a ser grandes fábricas de producción de anticuerpos que van a ser específicos para ese antígeno que él vio, ¿no? Hay otra proporción entre el 25 y el 10%, entonces se van a hacer células de memoria. ¿Qué significan estas células de memoria? Estas células van a quedar sensibilizadas por si en otra ocasión vuelve a entrar en contacto con ese mismo antígeno. Si entra en contacto con ese mismo antígeno, entonces lo que va a ocurrir es que se van a clonar, se van a seguir este proceso, se van a clonar, se van a transformar en células plasmáticas y siempre van a volver a quedar células de memoria. Y entonces eso es lo que nos hace a la inmunidad adaptada ser específica, ¿verdad? Y ser mejor que la innata, porque se guardan células de memoria. Y a esto se le conoce como selección clonal. La selección clonal entonces se deriva de la especificidad que tienen estos clones al entrar en contacto con el antígeno y que luego, posteriormente, entonces esos clones que son seleccionados porque son partículas antigénicas, porque son estimuladas, entonces van a producir esa gran cantidad de anticuerpos que van a neutralizar al antígeno. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahora. Y una diapositiva más y terminamos. Los anticuerpos lo vamos a ver en la siguiente clase. Solo tengo una diapositiva más esta. La explosión alérgica en la célula B. Entonces ya vimos dos conceptos muy importantes, a ver, selección positiva y negativa y selección clonal. Antes de pasar a la exclusión alérgica, me gustaría que alguien me dijera a qué se debe la selección positiva y negativa. Bueno, vamos a la exclusión alérgica en células B. Por ejemplo, estos tres conceptos son muy importantes y deben de repasarlos en sus libros de texto. Tenemos entonces la exclusión alérgica de células B, que nos habla de que tenemos dos parentales que vamos a heredar nosotros de madre o padre, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez vamos a buscar a alguien para que me lea. Alexandra, por favor. Si me puede leer este párrafo que tenemos aquí de la exclusión alérgica y le vamos a pedir a alguien más que también nos lo explique después de que ella lo lea. Entonces hay que poner atención. Exclusión alérgica de la célula B. La mayoría de las especies tienen polimorfismos genéticos en las regiones constantes de su globulina, tanto en los genes de las cadenas pesadas y ligeras. Estos se conocen como halotipos. En los conejos, por ejemplo, todas las células de B en un individuo homocigoto
pero luego da lugar a expresar la inmunoglobulina del halotipo A. Mientras que un individuo homocigoto paralelo de B, cada célula de B hace la inmunoglobulina del halotipo B. En un animal heterocigótico que lleva un alelo A en uno de los cromosomas de IGH y un alelo de B en el otro, las células de B individuales pueden demostrar que llevan A o la inmunoglobulina en A, pero no ambos. Esta cromosomática refleja el cambio productivo de solamente uno de los dos alelos parentales en IGH. Muchas gracias, Alexa. Esa IGH es una globulina humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? La exclusión alélica nos dice de que a pesar de que tenemos codificados los genes parentales, a ambos, uno en cada cromosoma, solo se expresa uno de los dos. Que, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Vemos aquí que tenemos codificados papá y mamá en todo, ¿verdad? Vean como que el núcleo es papá y mamá, ¿verdad? Y entonces podemos expresar o de mamá o de papá los receptores, o sea, se expresan los genes se expresan a través de las proteínas, recuerden ustedes, las proteínas que están en la superficie. Podemos expresar de papá o mamá, pero no podemos coexpresar. A esto se le conoce como exclusión alélica. Aunque lo tenemos codificado en el genoma en un individuo heterocigoto, y la mayoría de nosotros lo somos, bueno, yo creo que ahora ya todo, pero ya no hay nadie que sea homocigoto humano. Entonces, ya no se coexpresa, ¿verdad? Hay una exclusión alélica. Eso lo tienen que recordar muy bien, porque cuando veamos el complejo mayor de histocompatibilidad, cambia este asunto, ¿no? Entonces, por esa razón se dice que cada individuo es diferente e individual, ¿no? Porque tenemos codificado nuestro genoma, pero no se expresa, por ejemplo, cada los linfocitos de estos alelos, estos halotipos, solo se expresa en el de un parental. Y en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad, que lo vamos a ver más adelante, se coexpresan ambos, papá y mamá. Entonces, vamos a recordar estos conceptos. Entonces, regresando al inicio. Vean ustedes. ¿A qué se refiere con la selección positiva y negativa de los linfocitos B? ¿Le pregunto a alguien en específico o alguien quiere participar? De paso les voy tomando lista. A ver. Necesito que alguien me explique la selección positiva y negativa, otro me explique la selección clonal y otro me explique la exclusión alélica. Buen día. Sobre la selección negativa y positiva. Para el linfocito B es como las diferentes pruebas que se le hacen para ver si es apto para salir y circular y que no ataque al cuerpo y sea autoinmune, sino que tenga una respuesta contra antígenos pero extraños que no sean de uno mismo, sino que de verdad sean extraños. Correcto, muy bien. ¿Y estos en qué lugar se lleva a cabo la selección positiva y negativa? No estoy seguro si iría en el vaso o en la médula ósea, no estoy seguro. En la médula ósea. Sí, vamos a ver qué me dicen. Sigan, no me preocupes. A ver, ¿dónde se hace eso al final? Médula ósea. Sí, ¿verdad? Hay la selección positiva y negativa, hay una primera etapa que se lleva en la médula ósea, ¿verdad usted? El primer examen que recibe y después en la periferia o los órganos linfoides secundarios, que también podría ser el vaso, ¿no? Entonces, la selección clonal se lleva a cabo en médula ósea y en los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque el primer examen que hacen es en médula ósea y ahí empieza la primera eliminación.
celular y luego en la periferia. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver si antes de terminar, porque ya se va a cortar la comunicación, alguien me quiere hablar sobre la selección clonal. ¿A qué se refiere la selección clonal? Bueno, chicos, yo les digo que son tres conceptos muy importantes que hoy deben de quedar claros, ¿verdad? Exclusión alólica, selección clonal y selección positiva y negativa. Y, por supuesto, los pasos que lleva la ontogenia del linfocito B. Y recuerden que vamos a reforzar los conocimientos del receptor por los anticuerpos que vamos a ver en la siguiente clase. Así que vayan revisando, por favor, el tema y nos estaríamos viendo el miércoles, ¿verdad?, para repasar este tema. Entonces, el recurso, por favor, revisen el recurso de cómo se reorganiza el video, un video muy bonito que les deje ahí en el campo. Así que, por favor, revisen. Ya nos estaremos viendo entonces el miércoles con la siguiente parte de la clase, que son los anticuerpos.